Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A modo de introducción, notamos aquí en esta primera carta de Timoteo, junto con la segunda y Tito, ya que estas tres cartas pertenecen al grupo de los escritos de Pablo, conocidos como las epístolas pastorales. Y se le llama así porque estaban dirigidas a dos de los amados hijos de Pablo, en la fe, Timoteo y Tito, que tenían tareas pastorales, ya que Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso y Tito de los creyentes de la isla de Creta. Junto con Filemón, fueron las únicas cartas de Pablo dirigidas a una persona. Tengas en cuenta que las epístolas pastorales también son importantes debido a la abundancia de información que tienen respecto a cuestiones prácticas de la vida y la organización de la iglesia, ya que, en realidad, Pablo declara que su propósito al escribir la primera carta a Timoteo era que Timoteo supiera cómo debía de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Por tanto, la adoración pública, la selección y los requisitos de los pastores, la vida y el ministerio público del pastor, y además, cómo confrontar el pecado en la iglesia, la función de las mujeres, el cuidado de las viudas y cómo usar el dinero, están entre los temas más analizados aquí en estas cartas. Además de la abundancia de información práctica que tienen las epístolas pastorales, como analizaremos más adelante, también enseñan acerca de las importantes verdades doctrinales con relación a las Escrituras, la salvación y el Salvador. Por tanto, vemos aquí que el gozo supremo de cualquier padre es ver crecer a su hijo hasta convertirse en una persona adulta. Para eso ora, trabaja y espera. Lo mismo es cierto en el reino espiritual también. No hay mayor gozo para un padre espiritual que engendra un verdadero hijo en la fe y guiarlo también a la madurez. Es por eso que Pablo deseaba, como debe desearlo todo cristiano, reproducir en sus hijos espirituales sus virtudes de semejanza a Cristo. Y comienza este primer versículo diciendo Pablo. Y Pablo es sin duda un nombre conocido para cualquier estudiante del Nuevo Testamento. Pablo, o Paulus, en latín, era un nombre común y también muy corriente en Cilicia, en la que estaba ubicada la ciudad natal de Tarso. Su nombre significa pequeño, y pudiera indicar que fue pequeño desde que nació. Parece ser que no era un hombre de estatura sobresaliente o de señalada apariencia. Nótese esto, y es que sus adversarios en Corintio, que querían humillarlo, decían de él: las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 10. Así pues, cualquier que haya sido su estatura física, sin embargo su estatura espiritual es insuperable.
ya que fue único en la historia de la redención, responsable además de la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. Así pues, ese hombre excepcional nació en el seno de una familia judía, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 5, y además tenía ciudadanía romana, como muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 22 y los versículos 25 al 28. Su nombre hebreo era Saulo, parecido al de más destacado miembro de su tribu de Benjamín, es decir, el rey Saúl. En el Nuevo Testamento se refiere a él como Saulo, hasta su primer viaje misionero, allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y versículo 9, y a partir del cual ahí se le llama ya Pablo. Pablo tenía una educación tradicional y además muy ortodoxa, ya que él mismo se describió como circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Filipenses capítulo 3, versículo 5. También Pablo estaba fanáticamente comprometido y era un devoto celoso del judaísmo, como así muestra en Gálatas capítulo 1 y versículo 14, como se describió a sí mismo como que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto en cuanto al nombre, pero también añade aquí este versículo que Pablo era apóstol. Esto significa enviado con la encomienda de hacer algo como el representante personal de alguien preparado con credenciales. Nótese, un apóstol en el Nuevo Testamento era un enviado a llevar el Evangelio a los pecadores. En el más amplio sentido, muchas personas fueron llamadas apóstoles, como por ejemplo Bernabé, como así dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 14. Y también Epafrodito, como señala Filipenses capítulo 2 y versículo 25. Adrónico y Junías, Romanos capítulo 16, versículo 7. Y Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Así pues, llevaban el título, aunque no estaban entre los 12 escogidos por el Señor. Por tanto, son los que en 2 de Corintios 8:23 llama mensajero apóstoles de la Iglesia. Los apóstoles de Cristo, ellos, fueron testigos de sus palabras, también de sus hechos, y en especialmente de su resurrección, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y los versículos 21 y 22. Pablo podía ser contado entre ellos, ya que se encontró con el Cristo resucitado en el camino a Damasco y en otras 3 ocasiones más, como así muestra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 9 y 10, el capítulo 22, versículos 17 y 18, y el capítulo 23, versículo 11. Por tanto, aunque Pablo también empleaba la palabra Jesucristo, los otros escritos apostólicos, Pedro, Santiago y Juan, usan esta palabra exclusivamente. Una explicación posible es que los demás apóstoles conocieron primero al hombre Jesús y solo más tarde comprendieron que Él era el Cristo divino. Pero por otra parte, la primera vez que Pablo se encuentra con Él fue con el Cristo resucitado y glorificado. También pudiera parecer innecesario que Pablo subrayara su autoridad apostólica a Timoteo,
quien de seguro no se le cuestionaba en absoluto. Pero sin embargo, Timoteo afrontaba una situación difícil en Éfeso y necesitaba todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo, respaldándolo. Por tanto, esta carta, al ser leída y hecha cumplir en la iglesia, fortalecería sin duda la mano de Timoteo. Continúa diciendo este versículo, mandato. En vez de vocablo más acostumbrado, es decir, voluntad, acentúa más aún la autoridad apostólica de Pablo, ya que Pablo tenía un mandato directo del Dios Padre y de Jesucristo de llevar a cabo su ministerio. Y ese mandato incluía la redacción de esta carta, que pone sobre Timoteo y la iglesia una pesada carga de obedecer sus mandatos. Pablo, Timoteo y la congregación de Éfeso estaban todos bajo las órdenes del soberano del universo. Y Pablo pudo también haber escogido este término más fuerte debido a los falsos maestros de Éfeso, que, probablemente, ponían en duda su autoridad. Y nótese, las órdenes de Pablo venían de Dios nuestro Salvador y Jesucristo, nuestra esperanza. Alguien ha dicho muy bien que el cristianismo es una religión de pronombres personales. No adoramos a una deidad remota e impersonal, sino a Dios, nuestro Salvador, y a Jesucristo, nuestra esperanza. Y al vincular a Dios el Padre y a Jesucristo como el origen de su encomienda divina, Pablo alude a la deidad de Cristo. Nótese, Jesús se vinculó a sí mismo muchas veces con Dios el Padre en los evangelios, como por ejemplo en Mateo capítulo 11 versículo 27, Juan capítulo 5 versículo 17-18 y también Juan capítulo 17 y los versículos 1 al 5. Por tanto, la deidad de Cristo pudiera haber estado bajo ataque en Éfeso, como más adelante veremos en esta carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Sigue diciendo este versículo, Dios nuestro Salvador. Es un título que aparece solo en las epístolas pastorales, aunque tiene raíces en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el Salmo 18, versículo 46, Salmo 25, versículo 5, Miqueas, capítulo 7, versículo 7, y Habacuc, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, Dios es el libertador del pecado y de sus consecuencias. Es la fuente de la salvación y quien la planeó desde la eternidad. Nótese, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El plan de salvación de Dios el Padre fue ejecutado por Jesucristo nuestra esperanza. Tenemos esperanza para el futuro gracias a lo que Cristo ha hecho en el pasado y está haciendo en el presente. En Colosenses capítulo 1 y versículo 27, Pablo dice: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No había duda de que había algunos en la iglesia de Éfeso que trataban de quitarles a los creyentes la esperanza de la salvación. Y Pablo responde subrayando ambos aspectos de la obra de Cristo.
como se podrá ver más adelante en el capítulo 1, versículo 11, los versículos 14 al 17, capítulo 2, versículo 3. En sus escritos a Timoteo, para que él pudiera hacer frente a estos ataques. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Comienza diciendo este versículo a Timoteo. Ahora bien, ¿quién era Timoteo? Pues veremos. En primer lugar, su nombre significa el que honra a Dios. En segundo lugar, Timoteo era un niño de madre judía y padre griego que vivían en Listra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1. La tradición latina del comentario de Orígenes sobre Romanos, capítulo 16, versículo 21, dice que Timoteo era un ciudadano de Berbe, lo cual posiblemente proviene de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4. En tercer lugar, Timoteo fue instruido en la fe judía o la fe cristiana por su madre y su abuela, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3 y versículos 14 y 15. En cuarto lugar, aparentemente Timoteo aceptó al Señor durante el primer viaje misionero de Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículos 6 y 7. En quinto lugar, se le solicitó formar parte del equipo misionero de Pablo y Silas para el segundo viaje misionero, como así se puede observar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, los versículos 1 al 5. Y aparentemente con el objetivo de asumir las obligaciones de Juan Marcos, y fue confirmado por medio de la profecía, como así se podrá ver más adelante en este capítulo 1 y versículo 18. En sexto lugar, fue circuncidado por Pablo, para así poder trabajar tanto entre judíos como entre gentiles. En séptimo lugar, fue un compañero comprometido de Pablo y llegó a ser delegado apostólico. Se le menciona por su nombre más veces que a cualquier otro ayudante del apóstol Pablo, ya que lo hace 17 veces en 10 de las cartas. En octavo lugar, afectuosamente Pablo le llama mi verdadero hijo en la fe, en este versículo, mi hijo amado, segunda de Timoteo 1:2, mi verdadero hijo en una fe común, Tito 1:4. También observe el uso de mi amado y fiel hijo en el Señor, primera de Corintios capítulo 4 y versículo 17. En noveno lugar, al parecer, estaba en Roma cuando Pablo fue liberado de la prisión y lo acompañó en su cuarto viaje misionero, como así se puede observar en Colosenses capítulo 1, versículo 1 y Filemón 1. Y en décimo lugar, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 6, se le denomina apóstol, con el sentido de un don espiritual. Por tanto, a Timoteo le llama Pablo verdadero hijo en la fe. Y el adjetivo tiene varios significados, ya que se refiere en este caso a hijo legítimo. El que Pablo use también el término hijo, que se aplica al hijo engendrado, da a entender que Pablo engendró espiritualmente a Timoteo. Pablo dice que es su hijo legítimo, o si se prefiere, hijo verdadero. Por tanto, se ha comportado con Pablo como un hijo que hace con su padre. Filipenses, capítulo 2 y versículo 22 dice:
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pero es que además ha mantenido los rasgos espirituales de su padre en la fe, manteniendo la fidelidad a la doctrina, esto es, los rasgos más firmes de la común fe. Tal condición le hizo apto para que fuese enviado por el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio, con la misión de confirmarles en la fe que él predicaba. La primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17 dice: Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Por tanto, por estas características personales, el apóstol le califica colaborador, como así dice en Romanos capítulo 16 y versículo 21. Hermano Pablo y servidor de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Hijo queridísimo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Y después de la identificación del remitente y del destinatario, sigue un saludo introductorio que en la forma epistolar del entonces era habitualmente breve. En general, como en la correspondencia secular, contiene una expresión de deseo de bendición para el destinatario. Y nótese que normalmente se expresa con una sola palabra, alegría, gozo, que equivalía al saludo de los latinos que el apóstol cambió por gracia. Y este es el primer deseo en el saludo de Pablo. Gracia se ha definido como el don inmerecido que Dios otorga al hombre, pero también es el amor en descenso, ya que donde está la gracia, está también el descenso de Dios hacia el hombre. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14, dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así pues, la gracia es la razón y causa de la salvación. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, en la manifestación pasada de la justificación, como en la presente de la santificación y en la futura de la glorificación, nótese lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nada es posible llevar a cabo en la vida cristiana ni en el ministerio que no tenga que ser sustentado por el poder de la gracia, por cuanto la obra de Dios no es nuestra, sino que es suya, como el apóstol consideraba en relación con su trabajo. Cuando dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y nótese que junto con la gracia está también el deseo de la misericordia. Esta es la manifestación propia del corazón de Dios, atendiendo a las miserias y dificultades de la criatura. El término misericordia
es en latín un compuesto de dos palabras. La primera, miser, es decir, miserable, desdichado, y cor o cordis, es decir, corazón. Por tanto, la palabra expresa la capacidad de sentir las desdichas de los demás. Es pasar la miseria por el corazón. Si la gracia sustenta, la misericordia consuela y alienta. Nótese que sin duda había seria dificultad en el ministerio pastoral de Timoteo, momentos de inquietud e incluso de tristeza. Por eso, el deseo de bendición conlleva también la misericordia de Dios, que tiene como provisión de su amor para esos momentos. Y también aquí hay un tercer elemento en el saludo de Pablo, que es la paz, que es el resultado final de la operación de la gracia y de la misericordia. Y nótese que la gracia proviene de Dios por medio de Cristo y produce paz, fruto de la justificación. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, la gracia perdona, pero la misericordia siente compasión. La gracia es el amor que Dios manifiesta por el culpable. La misericordia es su amor hacia el infeliz, aquel que mueve a lástima por su situación. La gracia tiene que ver con el estado de la persona, la miseria con la condición, pero también aparece en el deseo del saludo la paz, que es el resultado de la confianza en el Dios que ama, que alienta, que salva y que se convierte en esperanza. Por eso, el profeta decía que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías, capítulo 26 y versículo 3. Quiere decir que la vida cristiana, con sus múltiples dificultades, conflictos y pruebas, puede y debe vivirse en la profunda calma de la paz. Los problemas están fuera, pero la paz de Cristo está dentro. La paz es la serenidad íntima que descansa en la experiencia personal de los resultados de la obra de la cruz. Y estos dones perfectos que desea para Timoteo son de origen divino. De ahí que la asociación entre Dios y Cristo sean vinculados aquí a las dos personas divinas, ya que la procedencia del Padre y de Cristo Jesús, al que llama aquí Señor nuestro, indican la igualdad en el seno trinitario. Ahí se aprecia que Dios es el Padre y Cristo es el Señor. Es posible que una de las herejías a combatir en Éfeso fuese la negación de la deidad de Cristo o, cuan menos, la igualdad de Él con el Padre. Y por esa razón, es la misma salutación de la epístola, ya que el apóstol aborda cualquier problema en relación con la deidad de Jesucristo. La negación de la deidad de Jesucristo es un problema que se remonta al principio de la Iglesia, posiblemente impulsado entre otros por el judaísmo unitario, que sin entender que Dios no es una persona, sino un ser en el que subsisten tres personas. Así pues, ellos negaban esta verdad. Pero más adelante, los arianos continuarían con esa herejía, que se presenta como fe de algunos grupos también en el día de hoy, como los que se llaman a sí mismos Testigos de Jehová, Mormones y otros. Y voy concluyendo ya con esto. Nótese que una denominación, una religión, un instituto bíblico, una secta o la misma sociedad pueden enseñar e instruir
a una persona para que en el futuro haga tal o cual cosa, bien sea un oficio o un título académico. De hecho, muchas personas pasan años y años de su vida preparándose para dicha tarea. Ahora bien, esto no es malo, y no es malo siempre que lo que aprenden no sea para engañar o prometer cosas que más tarde no puedan hacer, como, por ejemplo, suelen hacer los políticos de cualquier nación cuando están en campaña electoral. Estimado y estimada oyente, algo que ningún hombre, ninguna institución, ningún instituto puede comprarse o se puede aprender es a tener en el interior del corazón la auténtica paz interior, ya que esa paz se produce cuando se recibe gratuitamente y cuando la persona se decide a venir a Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús le dijo a aquellos que le seguían, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Amigo y amiga oyente, ahora, si tú decides seguir a Jesús y estás siempre en comunión con Él, podrás recibir la paz que Él promete a aquellos que le siguen fielmente. Es por eso que yo te animo ahora a que tú, amigo y amiga oyente, ores conmigo para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, te confieso que soy un hombre, una mujer, pecador, pecadora, que no tengo paz en mi corazón. Al escuchar tu palabra, decido voluntariamente seguirte todos los días de mi vida. Te abro en este momento mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.